Buenos días. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Editorial Analítica, hoy tenemos el gusto de inaugurar este coloquio Momentos Movimientos 1 y tenemos como invitados a Alan Isaac Morales Trejo, a Jaime Cobian Zamora, a Óscar Quintano Napoleón y a Miguel Ángel Barrón. Espero que sea de su agrado. Es un coloquio donde pensamos llevar a cabo una reflexión crítica sobre el LGBT en el siglo XXI. Muchas gracias. Hola, Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidos al coloquio Momentos, Movimientos 1. Empezamos con este coloquio en la primera mesa con Alan Isaac Morales Trejo, licenciado en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente está realizando la maestría en Apreciación y Creación Literaria. Adelante, Alan. Hola, buenos días. Espero que estén muy bien y a toda la audiencia. Pues bueno, ya me presentaron brevemente y yo les voy a venir a exponer lo que es el vampiro de la colonia Roma y un poco de literatura LGBT más en Latinoamérica y pues cómo es el vampiro de la colonia Roma después del COVID, ¿no? En la actualidad, qué es lo que, cómo se aplica ahora. Sí, por favor, la primera diapositiva. Si bien en este caso es importante conocer parte de la literatura, debemos de enmarcarnos posteriormente a un pasado, ¿no? Por ejemplo, la literatura, la primera marcha del orgullo LGBT más en México, realizada el 29 de junio de 1979 en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y llamada Marcha del Orgullo Homosexual, fue muy distinta a los que han ocurrido en los últimos años, y sin ella no habría todo el progreso que existe en la actualidad. De acuerdo con registros de la Secretaría de Cultura, en dicho evento no se logró concentrar más de 1 millar de personas. No obstante, ese pequeño contingente marchó con la frente en alto por las calles de la capital mexicana, pidiendo igualdad y respeto. Ahí gritaron consignas por los derechos de los LGBT+. En esta primera instancia podemos notar que la primera marcha se dio el 29 de junio de 1979 y ustedes se preguntarán qué tiene que ver en este caso la marcha con el vampiro de la colonia Roma, ¿no? Es un enlace que yo hago para explicar que en ese mismo año se publica pues el vampiro de la colonia Roma. Entonces aquí solamente es un pre a la publicación, ¿no? Porque, por ejemplo, la marcha se da el 29 de junio y posteriormente se da la publicación del vampiro de la colonia Roma. No sé si podría pasar, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí en esta siguiente diapositiva vemos cómo el Frente Homosexual, porque no se le llama marcha gay, sino el colectivo homosexual o el Frente Homosexual, va cambiando, ¿no? Vemos la primera imagen, cómo van marchando ahí por, en este caso, Bellas Artes, por la Alameda, y van cargando sus pancartas. Posteriormente vemos, no sé si pueda pasar la siguiente imagen, por favor. Vemos pues una pancarta que dice: mi hijo es homosexual y estoy orgullosa de él, ¿no? Si nos damos cuenta, esto siempre se ha estado marcando dentro de la sociedad y siempre se ha estado buscando, ¿no? No sé si usted puede pasar la siguiente, por favor. Y en la siguiente imagen vemos la homofobia mata. Dense cuenta que desde 1979 siempre hemos luchado por lo mismo, ¿no? Estamos en 2022 y seguimos con los mismos casos, ¿no? A más de 40 años seguimos con la misma situación de no tolerancia ante la homosexualidad, el lesbianismo, el transexualismo en el país y en la mayor parte del mundo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, Manuel? ¿No? Ok. Entonces, si no hay preguntas, pues proseguimos. Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Aquí enlazo esta parte importante de cómo
llegamos al autor, ¿no? Uno de los exponentes más prolíficos que tiene nuestra literatura en México, literatura homosexual, es Luis Zapata. Luis Zapata nació en Chilpancingo el 27 de abril de 1951 y pues lamentablemente fallece el 4 de noviembre, ¿no? Del 2020, que fue muy reciente. Fue un narrador, dramaturgo y traductor mexicano, considerado el más prolífico escritor de la literatura homosexual mexicana. En 1980 obtuvo el título de licenciado en Letras Modernas Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y posteriormente, en un periodo de 38 años, ha escrito 23 obras, 11 novelas, 9 cuentos, 2 libros de crónicas y una autobiografía. Varias de estas obras se han traducido al inglés y al francés. Asimismo, ha incursionado como guionista y director en teatro y cine y ha traducido el español textos clásicos. Aquí debo resaltar que, bueno, cuando yo inicié mi carrera de licenciado en Letras Latinoamericanas en la universidad, no había un plan de estudios, o más bien no hay un plan de estudios que nos hable sobre literatura homosexual. De hecho, son temas que no se ocupan, son más bien temas que están escondidos, que la misma escuela no los proporciona. No sé si por la tira de materias, no sé si por el plan de estudios, pero autores como Luis Zapata Quirós no se habla. De hecho, no se habla de él. Lo conocí de diferente manera. El libro llegó de una manera chistosa para mí. Y por ejemplo, pues tenemos aquí El vampiro de la colonia Roma. ¿Cómo es que yo inicio este viaje con El vampiro de la colonia Roma y con Luis Zapata? Resulta que, bueno, hace 10 años aproximadamente estaba dando clases y uno de mis alumnos llega y me dice, ay, mire, profe, este libro habla sobre homosexualidad y demás, y lo vi, y dije, ay, no me llama la atención. Lo dejé ahí como 2 semanas, no lo leí, dije, bueno. Posteriormente lo empecé a leer y dije, bueno, ¿quién es realmente, pues, Luis Zapata, no? Empecé a investigar en la web, leí la novela y me gustó, y entonces es ahí tomé el libro para realizar mi proyecto de tesis. Entonces, yo llegando a la universidad les dije a mis docentes, miren, conseguí este libro, me gustaría hacer, porque ya estaba aproximadamente como en 5º semestre, donde ya nos piden como el protocolo de investigación y empezar a hacer tu tesina o tu tesis, lo que tú quieres con lo que quieras titular. Y entonces les digo, miren, ¿sí me puedo titular con este libro? Me dijeron que sí. Algunos ya lo conocían, otros no lo conocían, entonces, o algunos ni siquiera me querían mencionar este libro, ¿no? Entonces, me di a la tarea de empezar a investigar y posteriormente debo de recalcar que hace unos 7 años aproximadamente, cuando se cumplió los 36 años del vampiro de la colonia Roma, Luis Zapata todavía dio una entrevista, en este caso, o fue a firmar libros a una librería que se llama Voces en Tinta, que se encuentra en Zona Rosa por la calle Niza. Entonces yo me emocioné demasiado porque Luis Zapata lo conocí de manera personal, formal y nos hicimos pues amigos. De hecho, hablábamos por teléfono, platicábamos, pasó toda la pandemia, después ya no tuve contacto con él, pero seguíamos como con este contacto de cómo fue haciendo la novela, cómo empezó a marcarla, etcétera. Entonces, regresando un poco, pues El vampiro se publica en ese mismo año de la primera marcha homosexual y es por eso que lo ligo con la primera marcha. O sea, son importantes estas dos situaciones en México, la primera marcha y posteriormente sacar al vampiro de la colonia Roma, que al final se convirtió en la primera novela gay temática en ganar un premio en nuestro país, como muchos de ustedes ya lo saben. Entonces, yo creo que la novela aporta demasiado a la cultura en la actualidad y en esa época era como el boom, ¿no? Como ir a comprar, no sé, un libro muy importante, pero sobre todo para la temática. Obviamente los estereotipos van cambiando, la sociedad va cambiando y eso es algo que al menos a mi parecer creo que la novela
puede dejar más y nos habla más sobre esta situación de cómo vivían los homosexuales en aquella época, cómo se comunicaban, cómo se mostraban, cómo era la relación entre ellos. ¿Alguna duda, Miguel? ¿Algo que quieres preguntar? Giovanna. ¿Alguna escena de la novela que nos quieras contar? ¿Alguna escena de la novela que les quiera contar? Bueno, desde mi perspectiva, desde el análisis que yo hice fue psicoanalítico, ¿no? Yo realicé psicoanálisis en la literatura y, bueno, obtuve ciertos resultados. Yo creo que el capítulo, la escena que más me agrada del vampiro de la colonia Roma es cuando pues él se incursiona por primera vez a la prostitución, ¿no? Nos abre un nuevo mundo de que pues muy pequeño empieza, ¿no? Porque se tiene que ganar la vida de alguna manera y entonces la manera más fácil para él es, para Adonis, porque es el personaje principal, pues en este caso es la prostitución. Lo más curioso es que cuando platicaba, por ejemplo, con Luis, era que él mencionaba, y todo el mundo lo sabe, quien ha leído la novela y se ha puesto a investigar, que pues bueno, Adonis es realmente una persona, o sea, si existió, se conoce como pues Osiris Pérez, ¿no? Y yo le comentaba, oye, ¿cómo le hiciste en esta parte para grabarlo? ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Y qué pensabas tú de toda esta situación de la prostitución? Porque, pues bueno, la forma de cómo nos desarrollamos en el 2022, en el 2015, 2016, la forma de tener contacto con la homosexualidad es muy diferente a los años 80, ¿no? Y él contestaba, pues, que al final del día había como ciertos contactos visuales, como ciertos lugares donde la gente gay se iba a meter, donde se conocían y que no era tan necesario, pues como que ir en la calle mostrando la bandera o diciendo que eres homosexual, pues obviamente por todo el costumbrismo, la parte tradicionalista de la época, ¿no? Y pues eso es como lo que me resalta, ¿no? Como en los años 80 y pues anteriormente pues ya existía parte de lo que era la prostitución. Sin embargo, pues el país lo tiene muy sesgado, lo tiene muy cerrado, pero que cuando lo hace Luis Zapata, lo externa, es criticado, ¿no? Es criticada esta parte y creo es como la parte más esencial de la novela. Como un joven empieza en el mundo de la prostitución masculina y que en su mente menciona, porque él dice, yo soy homosexual, pero no puede ser posible que a los hombres le gusta penetrar a otros hombres y les pagan todavía. Entonces, es muy sesgado la visión del personaje, pero como va transcurriendo la novela, pues se da cuenta que sí hay muchas personas que sí pagan por prostituirse. Al menos, bueno, eso es la parte que más me gusta, ¿no? Cómo va descubriendo esta sexualidad y cómo se va redescubriendo y reindicando dentro del marco social. Gracias, Alan. Te tenemos otra pregunta. Sí. ¿Existen relaciones amorosas o son solo prácticas de intercambio sexual por dinero en la novela? ¿Dentro de la novela? Sí. Mira, en algún momento Adonis, el personaje, sí empieza a tener cierto cariño por alguno de sus parejas, ¿no? Por ejemplo, la primera pareja que es René. Cuando René, o uno de los personajes, lo miscuye en la prostitución, porque tienen que comer, porque también se dedica a lo mismo, va dejando un poco al lado eso, como que el amor para él, porque él lo menciona muchas veces, no es para él. Él dice que solamente llega, penetra o coge y se va. Eso es lo que hace para él en su mente un prostituto. Entonces, relaciones amorosas como tal, no. Solamente dentro de lo que yo pude percatar en el estudio de lo que hice, la única relación amorosa que tuvo, y ni siquiera fue una relación de pareja, sino con su padre, que es en el primer capítulo lo que menciona que él, bueno, perdió a sus padres, su madre no tuvo tanto apego, pero con su padre sí era tan importante
pero pues desafortunadamente fallece, ¿no? Es como lo que yo puedo rescatar. Lo que yo creo es que posteriormente, como no tenía un apego, o más bien, él buscaba, no tenía familia, no tenía con quién en este caso platicar, con su hermano nada más, pero que también desapareció. Entonces, yo creo que buscaba como un papá que tuviera esa situación de la parte amorosa, porque siempre sus parejas terminaban y ya cada quien se mandaba a la fregada, porque lo menciona, y posteriormente ya no había nada, y él solamente se prostituía por el dinero, porque pues, obviamente se entraba una crisis, porque menciona una crisis económica en el país, la inflación y demás, y entonces él menciona también que la prostitución solamente es para comer y para vestirse, porque no le alcanza para otra cosa, ¿no? Constantemente. Regresando a la pregunta, pues yo creo que solamente tuvo una relación amorosa, de ahí yo creo que se decepcionó del amor y buscaba más un papá que lo tuviera contento. Eso es mi punto de vista. Gracias, Alan. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Cómo era el amor en ese momento? No sé si se estén refiriendo al contexto o si en la novela, pero no sé si nos puedas contestar. El amor en ese momento, pero ¿cómo? ¿El amor entre homosexuales? ¿El amor dentro de la novela? En el contexto de la novela, sí. Pues realmente no habla de esa situación, no habla del amor, solamente él menciona que lo único que busca es, pues, comer, prostituirse, el placer sexual, porque pues es el principio del placer el que él maneja, ¿no? Tengo mi parte sexual, la satisfago, mi líbido está bien, pero los sentimientos no los aporto, no, para el personaje como que el amor no es lo esencial, sino más lo predomina el líbido que él tiene, ¿no? La prostitución es lo que más lo predomina. Entonces, como tal, como amor, no creo. Tuvo relaciones con parejas, pero nunca funcionaron porque pues al final él se aburría de esas mismas parejas y las parejas se aburrían de él, ¿no? Porque pues decían siempre estamos con lo mismo, siempre estamos cogiendo y pues necesitamos buscar más actividad sexual. Es lo que más denota dentro de la novela, ¿no? La actividad sexual del personaje. Relaciones amorosas, pues muy brevemente tuvo una que otra, pero era más por conveniencia que en este caso por un sentimiento que se muestra. Entonces, al menos eso yo es lo que, igual vuelvo a repetir, noto dentro del personaje, ¿no? Entiendo. Mira, nos tienen otra pregunta. Y en la novela, ¿qué relación se puede instituir entre el Sugar Daddy? O sea, sí se puede hacer una relación con lo que entendemos ahora con el Sugar Daddy en la novela. Sí, de hecho sí hay un personaje muy interesante que aparece en la novela, casi a la mitad, que lo adopta, este personaje lo adopta, ya es un señor grande. El vampiro o Adonis menciona que lo lleva a su casa, lo mantiene, que es muy lujoso, que es una lujosa mansión, que es un político importante o a lo que se dedique, porque realmente no nos explica muy bien. Pero lo adopta, ¿no? Porque él nada más se la pasa viviendo en la calle, porque pues ya la prostitución tampoco le está dejando como debe dejarle, y entonces pues las cosas empiezan a subir, empieza a pasar más en la calle, aunque sean las tardes, en las mañanas prostituyendo, y pues se reencuentra con este personaje. Lo adopta y le dice, pues sabes qué, tú tienes en este caso que estudiar, porque siempre de la prostitución no se va a vivir siempre, ¿no? Todo esto se va a acabar. Adonis no lo ve de manera mala, pero dice, bueno, ok, regresa, con este señor se va de viaje y bueno, él dice, pues yo también me aburro estar aquí encerrado, necesito acción y se va a prostituir en las mañanas. Uno de sus enemigos, supuestamente de Adonis, lo cacha y le dice al personaje
que pues está de nuevo en el talón. El Sugar, como lo podríamos mencionar, le retira todo su apoyo y entonces Adonis se queda de nuevo en la calle y le dice, ¿sabes qué? A mí no me vas a estar mangoneando ni me vas a estar diciendo qué es lo que tengo que hacer. Al final del día, yo puedo trabajar de lo que siempre he trabajado y pues si bien lo voy a perder todo, porque lo pierde todo de nuevo, no me interesa. Y bueno, regresa al talón, ¿no? Es una situación muy interesante como el mismo personaje y el mismo, ¿cómo se llama? Luis toma una cita textual de Santa y lo pone en ese capítulo. Entiendo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Alan. No sé si... Sí, no te preocupes. Tenemos hasta las 10:30. Perfectísimo. Dice, ¿es la prostitución masculina incorrecta o es una visión positiva como en la actualidad está sucediendo? Justo en el contexto o en la novela. Mira, tenemos que recordar, o las personas que son las que empiezan a hacer investigación o empiezan a conocer estos temas de la prostitución, sabemos que la prostitución siempre ha existido. De manera personal, yo no lo veo como algo incorrecto, porque de alguna forma es una manera de ganarse la vida, como tú quieras. Es una manera de ganarse la vida, ni la prostitución, ni en este caso el table dance, o por ejemplo, pues cuestiones de esa forma, ¿no? No creo yo que sea algo incorrecto. Sin embargo, dentro de la novela, pues él no tenía otra forma de sobrevivir. Y el contexto que se maneja, pues es que es la única forma de trabajar para él. Digo, independientemente, pues se le dio escuela, no la aprovechó, no quiso estudiar, pues la única forma en este caso de sobrevivir a esa época para él, porque era una persona muy guapa, pues fue la prostitución. Entonces, en ese contexto de la novela, yo no lo veo marcado como algo incorrecto. Si bien a lo mejor el personaje tiene muchas situaciones muchas situaciones que vienen desde la infancia, que lo llegaron a llegar a ese punto de la prostitución, no tenía un objetivo como tal. Entonces, si lo actualizamos o lo llevamos ahorita en la actualidad, en ese momento, en los años 80, pues sí, ver a una prostituta o a ver un prostituto o a alguien que se dedique al sexo servicio, va a estar incorrecto con la parte, en este caso, de la sociedad, porque recordemos que en esos años, pues México es muy católico, es muy machista, y entonces no puede haber una prostitución masculina y no puede existir una homosexualidad porque estamos en un país cerrado aún con prejuicios. Si lo llevamos en la actualidad, yo creo que hasta los mismos jóvenes ya no ven estos temas de manera tan incorrecta, porque al menos yo digo, tengo 30 años, yo no lo veo de manera incorrecta, ¿no? Por todos los estudios que he estado haciendo, sino que es una manera de ganarse la vida y que creo que si todos tienen un cumplimiento o llegan a una meta y si ese es el medio, está bien, siempre y cuando no transgredas a las demás personas. Dentro de la novela es lo que yo puedo notar. Dentro de esa época sí es incorrecta la prostitución porque está marcado y lo que hace Luis es sacarla a pasear, en este caso la prostitución masculina, porque sabemos que existe la prostitución femenina, pero que la masculina nunca se toca porque pues, obviamente es algo que no debe de existir y menos entre homosexuales, pero que en la actualidad este tema pues ya no es tan, vuelvo a repetir, escabroso para la sociedad. Se conoce, puedes entrar, no puedes entrar, dependiendo de tu situación, ¿no? Porque pues hasta para eso tenemos que tener cierto perfil, ¿no? Vuelvo a repetir, el personaje se describe como un personaje muy guapo, ¿no? Y de hecho Luis Zapata mencionaba que Adonis Osiris Pérez sí era guapo. Entonces, para los estereotipos que las personas tenemos, pues es esta parte física, ¿no? Yo creo que en esa situación.
Son las únicas preguntas que tenemos por el momento. Alan, no sé si quieras seguir con tu exposición. Sí, claro. Bueno, aquí nos dice que pues, la novela se convirtió, repitiendo, en la primera novela de temática gay en ganar un premio de literatura en prestigio en México. Pues gracias a ese premio, El vampiro de la colonia Roma tuvo mayor difusión comercial que cualquier otra novela previa temática y logró grandes ventas en su primera edición. Pienso que la novela es un punto de eje entre el personaje homosexual tradicionalista que aparece en algunas novelas, en la televisión, donde se burlan del homosexual, le ponen falda, peluca, es pues en este caso muy débil y demás. Yo creo que en ese punto, antes de que llegara el vampiro de la colonia Roma, Luis Zapata lo rompe, presenta un personaje que no tiene nada que ver con la feminidad, no tiene nada que ver en este caso con prejuicios de transvestismo, sino es un personaje que se denota como un macho, como alguien que le gusta en este caso su sexo, que le gusta su personalidad, que no le gusta usar en este caso pelucas, al contrario, va en contra de toda esa situación y no porque esté incorrecto, simplemente es un personaje que muestra que no hay homosexuales débiles, también hay homosexuales fuertes. Entonces ese es el punto interesante del vampiro, ¿no? Que rompe todo eso, cuando llega y publica, pues toda la gente se emociona, bueno, pues, el círculo homosexual o del LGBT se emociona porque dice, estamos aquí, también existimos, y entonces empieza a marcar, saca el personaje, lo pasea, lo mete en baños, lo mete en ciertas tiendas. Entonces, creo que transgrede, es el punto, es el eje de la literatura de los personajes, de cómo antes eran y cómo van evolucionando poco a poco. Si bien la televisión se ha encargado y otros medios de mostrar o burlarse de la homosexualidad, lesbianismo, transexualismo, Luis Zapata se hace como énfasis en el vampiro de la colonia Roma, presentarnos un nuevo personaje que no tiene ninguna de esas características o estereotipos. Y bueno, por ejemplo, la edición pasada, tenemos una diapositiva, vamos cambiando, no sé si puedes cambiar un poquito la diapositiva. Es la última, es el 40 aniversario, y bueno, ahí para que vayan y lo compren, ahí tienen la imagen. Y nos dice aquí, me parece una obra literaria original y vigente. Zapata es uno de los primeros en escribir una trama donde el personaje es un homosexual, prostituto, que está en control de sus acciones, sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Ya no recrea al gay como un objeto de burla, sufrido, trágico, que solo padece de prejuicios de la sociedad, explica Slider en la entrevista. El autor nos entrega una pieza testimonial porque en realidad él entrevistó de octubre de 1975 a diciembre de 1977 a un joven llamado Siris y grabó las charlas en 7 cintas, las que estructura como capítulos. Salta a la vista que le falta gramática tradicional y un formato, pero es una especie de recreación formal fonética de la manera en la que se expresa ese joven, detalla el estudioso de la obra de Zapata. Adonis, bueno, nos remarca aquí, un huérfano pobre que tiene 25 años al momento en el que el relata es recopilado y que se ha prostituido desde la adolescencia por falta de recursos o voluntad laboral o talento, posee sin embargo un lenguaje poderoso. Y aquí, por ejemplo, nos menciona que si bien la novela es testimonial, fue grabada, pues tiene todo su recurso y tiene su mérito. Sin embargo, muchos autores del canon literario, por ejemplo, Octavio Paz, lo critica muchas vacas sagradas de la literatura lo criticaron en realidad a esta obra. Y yo creo que es lo que en la actualidad sucede, ¿no? Cuando a las personas les dices no lo leas o no lo veas, más lo hacen, ¿no? Solitos hacen la propaganda por el morbo, no sé si por la situación de conocerlo o de alguna otra forma. Entonces es lo que lo veo como el marketing de aquella época, porque bueno, para comprar el libro, ¿cómo se llama? Y estas bolsitas pues, eran de plástico, ¿no? Era como cuando lo platicaba ayer, ¿no? Cuando anteriormente pues no existía la pornografía por medio del celular, ¿no? Ibas a los puestos de periódicos y ves todas
las revistas porno y así se iban comprando, en este caso, pues el libro, ¿no? De manera oculta, donde nadie lo viera, porque pues al momento a lo mejor las personas no eran homosexuales, pero pues por el mismo miedo de que ya habías comprado un libro homosexual, ya te hacías homosexual, ¿no? Entonces, toda esta situación sí genera un cambio en el pensamiento mexicano y de hecho estuvo también parte de la sociedad, lo estaba como limitando para que no lo compraran, pero pues en realidad pasó todo lo contrario, ¿no? Como ahora lo que sucede con estas películas de Disney, ¿no? Con la de Buzz Lightyear, ¿no? Que un besito de dos mujeres lesbianas, espanta a toda una sociedad cuando hemos visto cosas peores, ¿no? Y la misma película pues no necesitó marketing porque se hizo pues de alguna manera solito, no sé, ¿tú qué opinas, Miguel? ¿Qué piensas? ¿O qué preguntas podrías llevar? Tenemos una pregunta, Alan. Sí, dime. ¿Qué te parecen las novelas de Acosta Amic, como El muchacho que soñaba en fantasmas, con la de Luis Zapata? El muchacho que soñaba en fantasmas. Mira, yo Y creo que... y ya estamos próximos a concluir, Alan. Entonces, si Y podría no te ser breve, preocupes. por favor. Sí, yo creo que cada autor tiene su tinta, su sello. No podemos comparar obras literarias porque cada una surge, en este caso, pues en un periodo diferente, ¿no? Si bien Luis Zapata está consagrado como el autor más prolífico de la literatura homosexual, yo creo que El vampiro de la colonia Roma tiene su sello, pero también tiene otras novelas muy importantes, así como Acosta. Yo no creo que sería bueno comparar, al contrario, discernir, ver la época y ver si realmente nos deja un legado o nos enseña algo, porque pues el vampiro para los años 80 dejó mucha huella, en la actualidad ya se considera como canon literario dentro de la literatura homosexual, pero que bien también Zapata decía, no hay literatura homosexual, no hay literatura indigenista, no hay literatura de color rosa, no hay literatura de eso, solamente es literatura, y él mismo lo ha mencionado. Las mismas escuelas han hecho estas ramas y bueno, eso es mi punto de vista. Hablando de Acosta y de Luis Zapata, creo que cada quien tiene su sello y ahí es a donde puedo quedar, ¿no? Muchas gracias, Alan. Sí, de nada. Aún quisieras hacer unas últimas conclusiones de tu presentación. Solamente que pues vayan, compren el libro de Luis Zapata. Hay más, está en Girones, La hermana secreta de Angélica María. Está también, por ejemplo, Melodrama. Algunos libros desafortunadamente ya no los volvieron a publicar o ya no los volvieron a editar o republicar. Entonces, sí son complicados de encontrarlos, pero la web también lo puedes encontrar. Entonces, búsquenlos, chicos. Yo creo que Luis Zapata tiene mucho que decirnos y dejó demasiado y que no es el único, ¿no? Yo creo que si bien es uno de los más grandes exponentes, podemos conocer toda su obra para manejarlo y conocerlo de alguna otra forma. Pues eso es todo. Muchas gracias, Miguel, por la entrevista. Muchas gracias por este espacio. Y pues bueno. Muchas gracias a ti, Alan. Muchas gracias, público, por permanecer en el coloquio.